Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Soy Pablo, voluntario de Nonin Kitchen en la localidad bosnia de Bihać. Como sabéis, todas las semanas queremos transmitiros las novedades que ocurren en cada uno de los lugares en los que Nonin Kitchen trabaja. Hoy nos hemos propuesto el poder acercaros la realidad en la que viven todas las personas en movimiento que se encuentran en Bihać y en sus alrededores. Lo primero que deberíamos de tener en cuenta es que nuestras realidades materiales son muy diferentes a las de las personas en movimiento, por lo que es muy difícil que lleguemos a poder comprender con exactitud lo que ellos realmente viven y sienten. Para la gran mayoría de las personas en movimiento, la estancia en Bihać es tan solo una de las múltiples etapas en la búsqueda de asilo y de protección gubernamental, que por derecho merecen. Son muchos los que llevan 5 o 6 años lejos de sus hogares, atravesando países y fronteras y haciendo frente a una infinidad de adversidades y trabas legales, sufriendo la injusticia de las instituciones europeas que tan a menudo niegan sus derechos, ejerciendo además acciones totalmente ilegales hacia ellos y que atentan directamente contra los derechos humanos, como los pushbacks violentos que aquí suceden día tras día, impidiendo, por tanto, el desarrollo efectivo del derecho al amparo legal. El motivo para abandonar sus hogares es complicado de concebir, por suerte, para todos nosotros y para todas nosotras. Es difícil imaginar en qué consiste escapar del terror de la guerra, del terror del hambre o de las consecuencias más fatales que el sistema capitalista produce y que somos incapaces de sentir, ya que ocurren lejos de nuestras casas. Escapar de unas condiciones de vida tan precarias que crean la tesitura de decidir jugarte literalmente la vida para poder cambiarlas y poder simplemente buscar un futuro mejor. El equipo de Nonin Kitchen a menudo escucha testimonios que son difíciles de asimilar. Jóvenes que huyeron de sus países tras presenciar cómo los talibanes irrumpían en su colegio y asesinaban a tiros a niños y a profesores. Personas obligadas a sumarse al ejército talibán bajo amenaza de muerte. Testimonios de guerra. Testimonios acerca de cómo una gran cantidad de personas en movimiento han sido explotadas laboralmente en países como Turquía, trabajando jornadas de 12 horas, 6 días a la semana, por 150 euros. Ya que se ven en la necesidad de tener que comer y de enviar dinero a sus familias, sin más oportunidad que someterse a estas condiciones. Sueños frustrados y vidas destrozadas, que tras vivir una agonía no están recibiendo la protección que merecen. La mayoría de las personas en movimiento en Bihać viven en los alrededores de la ciudad, a lo que ellos mismos llaman jungle. Muchas en casas abandonadas, donde el frío y la humedad son intensos, o creando refugios entre árboles y arbustos con el poco material que tienen. Muchos dependen de la comida y de la ropa que el equipo de Nonin Kitchen y otros colectivos que trabajan en la zona les pueden entregar. Siendo imprescindible, por tanto, que estas organizaciones, a su vez, estén provistas de material que consiguen gracias al trabajo y las aportaciones que otros colectivos y particulares realizan desde Europa. El anhelo de las personas en movimiento en Bihać es poder cruzar las fronteras croatas y eslovenas, con la inquietud de poder solicitar asilo en Europa, lo cual es también tarea complicada. Es en la frontera croata donde se produce el mayor atentado contra la dignidad y la integridad física de las personas. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, la policía croata realiza estos pushbacks colectivos que son totalmente ilegales según los tratados internacionales y además denigrando y agrediendo físicamente a las personas. Las palizas y los abusos son constantes. A menudo son golpeados con porras, obligándoles a atravesar un pasillo formado por policías, o les dejan 5 segundos para escapar antes de que les suelten los perros, o los introducen en zulos diminutos durante horas sin comida y sin agua antes de ser devueltos a Bosnia, además de confiscarles o destruirles todas las posesiones que tienen encima. Muchos de ellos regresan a Bosnia tan solo con una camiseta y ropa interior. Esta realidad es intolerable y todos debemos unirnos para combatirla, tanto a ella como a las condiciones que permiten que se produzcan. En la siguiente semana nos gustaría seguir contándoos esta realidad que se vive muy cerquita de nosotros y de nosotras. Por mi parte nada más. De nuevo muchas gracias por escucharnos, un abrazo fuerte y nos vemos pronto.
Hola, soy Erika y con el grupo de Non in Kitchen nos informamos desde Velika Kladuša, en Bosnia y Herzegovina. La semana pasada, en uno de los principales lugares donde la persona en tránsito viven en tienda de campaña en un campo al aire libre cerca del centro de Velika Kladuša, alrededor de un centenar de personas empezaron a organizar una protesta pacífica para denunciar las condiciones y la violencia de cada día que enfrentan, apelando a las instituciones a actuar y responder. Ancianos, adultos y niños de diferentes edades escribieron en cartulinas frases en las que se resumen tanto lo que se enfrentan como sus demandas, partiendo de la posibilidad de construir un futuro y vivir una vida humana en un lugar seguro. Nahid, una joven de 16 años, activista de Afganistán, insta a Europa a actuar ahora y asumir la responsabilidad de resolver la situación de las miles de personas en movimiento atrapadas en las rutas migratorias mortales en los Balcanes y en el Mediterráneo, una situación que la Unión Europea ha perpetuado desde hace décadas. Nahid, que ha documentado la protesta y nos ha enviado informaciones de lo que estaba pasando, apela también a la comunidad internacional a compartir y hablar de lo que pasa dentro y fuera de las fronteras. La protesta reunió al principio alrededor de 50 personas, pero cuando el grupo comenzó a moverse, más personas se unieron a la multitud, llegando a más de un centenar. La protesta tenía como objetivo llegar al paso fronterizo oficial que separa Velika Kladuša y Maljevac, en Croacia, pero como nos informaron las personas, fueron detenidos brutalmente por la policía bosnia, que cerró violentamente la protesta y los obligó a regresar al lugar donde acampan. La razón que la policía le dio a la gente es que nosotros, personas en tránsito, somos una vergüenza para el país cuando vamos en grandes grupos y cuando protestamos debemos hacerlo en nuestros lugares, como el campamento o la selva, informó Nahid. Como las personas en movimiento no se le permite compartir sus voces en los espacios públicos, otra vez sus demandas y esperanzas se escondieron en el aislamiento del bosque. Cuando la gente que protestaba regresó a su lugar, encontró el campo rodeado de policías. Allí, nuevamente, fueron amenazados y golpeados por la policía. Entre ellos había mujeres y niños. Han pasado la noche con miedo a los desalojos como posible respuesta para alzar la voz sobre la inhumana injusticia que Europa produce y reproduce. La policía ese día puede haber reprimido su protesta, pero definitivamente no su voluntad de resistir, como demuestran las palabras de alguien que en los días sucesivos nos dijo que habrían protestado de nuevo, sea con manifestaciones o ejercitando su derecho a cruzar las fronteras y moverse a pesar de la violenta e injusta consecuencia que enfrentan. Hola a todos, soy Giulia de Nengay y hoy os informamos desde Šid, Serbia. El domingo 12 de septiembre, cerca de Šid, un campamento autoorganizado de personas en movimiento fue destruido por la policía. A primera hora de la tarde llegó la policía y la mayor parte de las personas en movimiento se escondió en el bosque por miedo al desalojo. Los testigos informaron de que la policía en un primer momento inspeccionó la situación y después empezó a cortar la tienda y lo sacó de dormir, destruyendo alimentos y otros objetos como olla y un teléfono, y finalmente disparando balas al depósito de agua. Al cabo de unas horas se marcharon sin llevarse a nadie. En estos días de septiembre la temperatura desciende por debajo de los 10 grados por la noche. Cuando la policía se marchó, llevamos mantas para pasar la noche, comida nueva y botella de agua como solución temporal. Junto con las personas que viven en el campamento intentamos arreglar la tienda de campaña con cinta adhesiva y proporcionamos tiendas donadas para sustituir las que estaban completamente destruidas. La policía informó a los habitantes del campamento de que su acción estaba motivada por la acusación de que la gente se quedaba en las vías del tren adyacentes, perturbando el tráfico ferroviario. Cabe preguntarse cómo puede ayudar a este problema el hecho de romper el teléfono de alguien. No se trata de un caso aislado. Acciones como esta deben demostrar el poder de la policía sobre la gente, que no debería existir a los ojos de los gobiernos de la Unión Europea y de Serbia. Estar a merced de la policía, enfrentarse a castigos arbitrarios y no tener esperanza de justicia o de un juicio es traumatizante e inimaginable para la gente que está acostumbrada a un Estado constitucional. Debemos ser conscientes de que, aunque podamos confiar en la ley, hay personas que no pueden hacerlo.
Han pasado algunos días desde que ocurrió esto. El depósito de agua está arreglado con silicona y esperamos sustituirlo por uno nuevo en breve. Nadie resultó herido físicamente por la policía y la vida cotidiana ha vuelto, en la medida en que esto es posible bajo la omnipresente discriminación y exclusión social a la que se enfrentan estas personas. Hola, soy Alessia de Non in Kitchen en Ceuta. Hoy os quería hablar de la cantidad de tiempo que todos los días las personas en movimiento pierden para esperar noticias en la frontera. Imagínate despertando por la mañana, preparándote para tu día, desayunando o lo que sea que hagas en tu rutina diaria. Entonces, imagina que llegas al trabajo o a la escuela y alguien te mira y te dice fácilmente: vuelve mañana, hoy no es el día, no es tu día. No pierdes la esperanza y al día siguiente vuelves a hacer todo solo para que te vuelvan a decir mañana, mañana. No te preocupes, mañana está bien. Pero ese famoso mañana nunca llega, aunque no hayas hecho nada malo y estés siguiendo todas las instrucciones que te han dado, descubriendo día a día que esas instrucciones no son las correctas o no están completas. ¿Suena frustrante? Pues esto es lo que le pasa en Ceuta cada día a las personas en movimiento que están esperando sus papeles para poder seguir adelante con su viaje. Las personas en movimiento van todas las mañanas a la frontera del Tarajal, la frontera con Marruecos, esperando que la policía salga a la hora que ellos prefieran de la puerta y les entregue sus papeles o cualquier tipo de información sobre cómo llegar a la Gran España. Algunos duermen ahí fuera, en el frío, para poder ser los primeros en la cola. Luego, durante el día, una gran cantidad de personas se reúnen en la calle, sentadas en el suelo, bajo del sol abrasador, sin comida ni agua, esperando cualquier tipo de novedades que la mayoría de las veces no llegan y se van después de perder toda una mañana. La semana pasada fuimos con nuestros amigos a Ibi, a la frontera, porque nos pidieron que fuéramos con ellos para intentar ayudarles y ver personalmente cómo les trataba la policía. Ambos están esperando que se apruebe la solicitud de asilo, pero Vi estaba en una situación un poco diferente. Unos días antes estaba ahí en la cola como todos los días y la policía le quitó toda la documentación para tramitar su solicitud, pero le dejó sin ningún tipo de papeles para seguir viviendo en la calle de Ceuta. Le dijeron que volviera en un par de días y que esperara en la cola para oír su nombre. Volvió todos los días después de eso hasta el día que fuimos juntos. Ese día, a primera hora de la mañana, el policía dijo a las personas que esperaban fuera que volvieran en un par de horas y que sus documentos estarían listos. Probablemente no sea necesario añadir que la forma de hablar de la policía con las personas en movimiento no es la más amable y educada que hayamos presenciado nunca. Al contrario, parecía muy agresiva y hostil. Volvimos todos juntos a la hora establecida solo para descubrir que no era cierto. El policía se olvidó del caso de Vi porque no les entregó los papeles ese día, obviamente. Aunque después de vernos con él, el policía cambió de opinión, diciéndonos que precisamente ese día tenían un bloqueo de todo el sistema. Así que tras esperar pacientemente nuestro turno, conseguimos hablar con el policía. Nos dijo que anotaría su nombre y lo buscaría personalmente en el sistema al día siguiente. Por supuesto, concluyó diciéndonos que volviéramos mañana por la mañana. La frustración de estas personas es enorme y es visible y tangible mientras hacen la cola. Puede ser por la espera o por la barrera del idioma, pero no es raro ver a la gente desanimada y nerviosa. Mientras esperábamos con Ivy, vimos a un tipo que recibió sus papeles bloqueados. La policía no le explicó nada, sino que se limitó a integrarle sus documentos. No podía entender lo que estaba pasando y por la falta de comunicación se frustró mucho. Se puso a llorar. Solo gracias a la ayuda de los otros chicos que intentaron explicarle su situación, se calmó y se tranquilizó al poder pedir ayuda a los abogados. La espera diaria también genera la imposibilidad de crear una vida normal para estos chicos. Mientras pasan mañanas enteras sentados a la intemperie, no pueden buscar un trabajo, estudiar el idioma o buscar un apartamento. De este modo se encuentran atrapados en un círculo vicioso. El tiempo en Ceuta es diferente a cualquier otro lugar. Se estira, se expande y se encoge según los periodos y las situaciones. Una semana no es una semana, un mes no es un mes y probablemente hoy será como el día anterior y los siguientes, o tal vez no. Solo hay que esperar a mañana. Eso es todo para esta semana de Ceuta. Gracias por habernos escuchado y hasta la próxima semana.